acompañarnos esta tarde para presentar el libro Jalapa, un vuelo a su pasado. Desafortunadamente no se encuentra con nosotros el alcalde, pero está con nosotros la síndica Cecilia Leila Coronel Bricio. Muchas gracias. La regidora María Guadalupe Márquez. El regidor tercero, Carlos Ortega Mejía. Gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Quiero presentar a las personas que van a comentar el libro. Primero tenemos a Jorge Díaz Bartolomé, cronista de Jalapa. También nos acompaña el doctor Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, miembro del Consejo de la Crónica y encargado de parte de investigación y textos de este libro. Bueno, para empezar, vamos a darle la palabra al cronista de Jalapa, Jorge Díaz Bartolomé, quien es coordinador general de esta publicación. Agradezco al alcalde Ricardo Boé Parragüí la confianza depositada en un compacto grupo de profesionales, diseñadores y artistas que con su talento y creatividad lograron poner al alcance de niñas, niños y un amplio público una obra única en su tipo, ya que es un compendio de 5 siglos que resume la historia de Jalapa. Se contextualiza la región geográfica con gráficas que muestran los pueblos cercanos y los cerros que rodean la capital del estado. De igual manera, el lector puede entender las razones por las que la ciudad se le conoce como el binomio agua y arena, con una síntesis geológica la cual muestra las etapas eruptivas de los volcanes cercanos que ocasionaron el terreno accidentado de la región y los suelos cavernosos que dieron origen a los ríos subterráneos y manantiales. Este libro muestra la dieta de los antiguos mexicanos y cómo cambia con la llegada de los primeros españoles, los animales silvestres que servían para el consumo humano y la llegada de la ganadería en los primeros años de la Nueva España. En el segundo capítulo se detalla cómo estaban conformados los asentamientos prehispánicos en el siglo XV, antecedente del centro histórico de Jalapa. El capítulo del siglo XVI describe cómo evoluciona el pueblo de Jalapa, cómo era su sistema de gobierno, sus costumbres y la forma de vestir. En el siglo XVII se inicia una importante etapa productiva con la creación de ingenios y trapiches instalados cerca de Jalapa. Se conforman los primeros comercios, se construyen los primeros edificios religiosos e inicia el desarrollo urbano. En el siglo XVIII, llamado el siglo de las ferias, es considerado el más importante para el desarrollo de Jalapa, lo que culminaría con el título de villa en 1791. El siglo XIX se consolida como el centro político, se posiciona la industria textil y la ciencia. En el siglo XX, último capítulo de este libro muestra cómo se desarrolla la ciudad que conocemos hoy, con obras de ingeniería, edificios públicos, grandes vialidades y recintos culturales. Por todo lo antes mencionado, Jalapa, un vuelo a su pasado, presenta una permanente línea del tiempo con hechos relevantes ocurridos durante 5 siglos y personajes que forjaron la ciudad, algunos de la política, otros de la ciencia y las artes. Este libro se convierte en un valioso auxiliar para todos aquellos que quieran conocer la historia de Jalapa a través del tiempo. Esperamos que disfruten tanto como nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues Jorge nos ha explicado la estructura general del libro, el contenido, pero yo quisiera que vieran antes el doctor Gilberto, pero no, me va a tocar a mí porque les voy a comentar como editora cómo es que hicimos este libro, cómo, por qué y por qué usamos este tipo de técnicas. Bueno, hacer un libro de historia en un principio enfocado a la niñez fue un gran reto. Y
más cuando la investigación de los primeros siglos proviene de un reconocido investigador que ha pasado gran parte de su vida en los archivos parroquiales y notariales. Y lo complejo de la información del siglo XX que le correspondió al cronista de Jalapa, debido a la gran cantidad de hechos importantes y muchas cosas que había que complementar. Bueno, para lograrlo, dividimos el diseño de las páginas en dos partes. La parte inferior, es como decía Jorge, es una línea de tiempo continuo a través de los siglos con información concreta, precisa y muy seria. No porque la parte de arriba, que ahorita se la vamos a mostrar, no sea seria, pero complementa y apoya con los textos, de alguna manera contada por los personajes de esta historia. Se los presento. Decidimos hacer este libro con dos palomas. Las palomas son animalitos muy conocidos por todo el mundo y Luna es una paloma jalapeña que vive en el Parque Juárez, que invita a Chema o José María, un palomo colipavo español, esto por cuestiones de género, que nos permiten estas aves viajar a través del tiempo y el espacio y mostrarnos a ojo de pájaro la historia de Jalapa. De ahí es donde viene el nombre Jalapa, un vuelo a su pasado. Aquí inicia la historia donde las palomas se toman una selfie, precisamente aquí, en una ventana del Palacio Municipal, creo que es la ventana donde despacha el alcalde. Para contar la historia, creamos una serie de personajes, animalitos endémicos de la región, que el mismo personaje por sí mismo cuenta la historia, parte de la historia, pero también refuerza y hace énfasis con sus comentarios algunos pasajes históricos. Esta es la pandilla y se las presento. Tenemos a Arístides, el zorro. Arístides le gustan mucho los libros y sobre todo los libros antiguos, sobre todo los que están en el colegio preparatorio de Jalapa. Sigue Cásculo, el tlacuache, es saxofonista pero también trompetista. Él heredó la música, el gusto por la música de su abuelo, que fue un integrante de la banda de Rurales. También toca el saxofón, bueno, toca todos los instrumentos. Sigue Carlota la lechuza. Ella es una directora de orquesta, tomó clases con el maestro Francisco Sabín y ha sido invitada para ser directora de orquesta. Vemos aquí a la maestra Julieta que con una sonrisa porque le gusta que tengamos personajes que también están con la música. Tenemos a Misty. Misty es un cacomistle que son animales endémicos y le gusta, como vive de noche y hace sus travesuras por la noche, pues le gusta mucho y siempre le encontramos tomando café, que toma café de la región. Y tenemos también a Chinto, que es un puercoespín. Él es un deportista. Le gustan todos los deportes, pero es muy malo. Nadie quiere jugar con él porque con sus púas pincha todos los balones. Pero de todas maneras nos apoya a contar la historia. Y finalmente tenemos a Armandillo. Es un armadillo que parece que vive en el cementerio 5 de febrero, que es patrimonio de la nación. Pero también, cuando lo encontramos, lo descubrimos que vivía en el Parque de los Tecajetes, cuando fue zoológico. Bueno, si iniciamos con estos personajes, la historia empieza con una pequeña descripción del municipio, donde, como nos comentaba Jorge, que de acuerdo a todas estas explosiones y estas erupciones volcánicas, se forma así Jalapa y muestra la orografía y la hidrografía. Aquí les quiero comentar que, siendo el significado de Jalapa manantial en la arena, gráficamente utilizamos como recurso el agua, que lo vemos en la parte de abajo, que irá cambiando de acuerdo a la evolución de los siglos. Este icono del agua es parte de un códice. También hablamos ahí de la flora y fauna, el intercambio que hubo cuando llegaron los españoles. Ahí, con este intercambio, pues todos nos vimos beneficiados, tanto como las personas del viejo continente como nosotros. Y algo muy importante es la raíz de Jalapa, o también la purga de Jalapa, que ahí le está explicando Luna a Chema,
que era una raíz que solamente se daba aquí y la podíamos encontrar después en muchas de las boticas de España, de Francia, de Alemania, y creo que ahora el alcalde tiene un proyecto con esta raíz de jalapa. Nos pasamos al siglo XV y en el siglo XV tenemos los primeros asentamientos que se dieron cerca de los manantiales. Ahí tenemos, como todo es gráfico, tenemos los primeros manantiales, Jalapa, Jalití, Teconapan, Techacapan, antes de que fueran los barrios. En este capítulo aprovecho para agradecer al maestro Mario Navarrete, también miembro del Consejo de la Crónica. Gracias, maestro, por sus consejos y apoyarnos con estos textos. El siglo XVI lo llamamos Virreinato de la Nueva España, o el camino de las ventas, o el camino real. Aquí Chema empieza a tomar nota porque el maestro Gilberto ya nos había saturado de información con tantos textos, con textos muy largos, que también quiero agradecerle que después de, como les comentaba, tiene una vasta información del siglo XVI hasta el siglo XIX y nos hizo un resumen muy preciso que además tuvimos que todavía que resumir para poner esta línea de tiempo en espacios muy pequeños, y por eso todos los animalitos nos apoyan a contar esta historia. Nos enfrentamos aquí a un gran reto cuando vemos toda esa información en los libros académicos que tienen muchísimas cosas y que a lo mejor nos da un poco de flojera leer. ¿Cómo explicar o interesar a los lectores qué es un corregimiento o qué es una intendencia? ¿O por qué pasaron aquí por qué llegaron los franciscanos? ¿O por qué pasaron los jesuitas? Entonces decidimos hacerlo todo esto con gráficas y les digo, los animalitos van explicando. Aquí vemos la evangelización franciscana. Aquí nada más les voy a estar pasando las imágenes que utilizamos acuarela para que fuera un poquito más práctico, más fácil y más vistoso el color. Tenemos, por ejemplo, dicen que hace aquí este tipo de gráfica. Bueno, con la información que recibimos veíamos que había la plaga del cocolistre, que diezmaba cada vez más la población, pero también en esa época surgieron algunas canciones de la colonia que seguramente muchos de ustedes han escuchado, como que la muerte sirica, jalando su carretón, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces es ese tipo de ilustración para que la gente se vaya interesando en esto. Llegamos hay algo muy interesante cuando recibimos ese texto, que decimos, ¿qué tiene que ver Jalapa o cómo ilustramos o cómo decimos estas cosas tan interesantes? Aquí esta ilustración se refiere a que partió una expedición que venía de la Ciudad de México, se va hacia Veracruz, pasa por Jalapa. Es una expedición de un conquistador, Tristán de Luna, que pasa por Jalapa y fue el conquistador de la Florida. Entonces ahí se ve por una de las calles todas las mulas cargadas de todo lo que llevaba esa expedición que salió de la Ciudad de México para conquistar la Florida. Y vemos, por ejemplo, también aquí el traje de cómo vestían los antiguos jalapeños. No crean que fue muy fácil también ilustrar, no está ahorita con nosotros el ilustrador, pero fue muy preciso, y el doctor Gilberto siempre estuvo muy cerca de nosotros porque precisamente en esta ilustración nos regresó como 3 veces. ¿Por qué? Porque que no se anudaba así la capa, que el mastle no debería de ser de esa forma, que la falda sea más corta, más larga. Entonces, contamos en este libro, a través de ilustraciones, todas estas cosas que podemos leer y que tal vez necesitamos, o mucha gente no tiene la capacidad de imaginarse, o nos imaginamos todos de diferente forma. El siglo XVII, el siglo olvidado, le llamamos el siglo olvidado, y aquí a lo mejor ahorita en la participación del doctor Gilberto le preguntamos por qué se llama así. No quiero andar en este tema, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en esta ilustración? Que hubo un incendio en lo que fue la parroquia. La ilustramos más o menos como podemos, o sea, nosotros recreamos con todo lo que nos iban dando de información, y bueno, hubo un incendio, los materiales eran en esa época pues madera, palma. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues que llegan todos los personajes a apagar ese incendio.
el zorro está tomando agua de un manantial, la paloma pues vuela para apagar el fuego, y pues Missy está viendo cómo se apaga el incendio y tomando su café como siempre. Tenemos también este pirata Lorencillo y decimos, bueno, pues ¿qué hacen los piratas aquí en Jalapa, no? Pues resulta que cuando fue el asedio de los piratas en el puerto de Veracruz, pues se robaron todas las mercancías y se las trajeron aquí a Jalapa y funcionó como una bodega. Entonces aquí la paloma nos explica que todo este episodio vestida de pirata. El siglo XVIII. Jalapa de la Feria. Podemos notar que aquí cambia la cenefa que representa el agua. Ya es otro tipo, cambia la arquitectura, cambia la gráfica, y un hecho importante es, bueno, aquí podemos ver en esta gráfica que llegan los galeones. Aquí tenemos al teniente, está ahí Armandillo dando lata, pero vemos a los galeones que llegan al puerto de Veracruz y están viendo cómo descargan las mercancías, porque gracias a estos personajes vuelan a través del tiempo y el espacio. Un hecho importante es cuando se elevó el primer globo aerostático que precisamente salió de los Veros. Y aquí Chito está leyendo la Gaceta, que existe esa gráfica, existe la Gaceta, donde se publica que en Jalapa se eleva el primer globo aerostático en la Nueva España. En este siglo, en 1791, se concede a Jalapa el título de villa y se le otorga su escudo de armas. Aquí, en una parte del escudo, bueno, se describe todos los elementos que contiene y vuelve a aparecer la raíz de Jalapa, que les digo, es muy importante y que creo que se está retomando para poderse volver a cultivar. En el siglo XIX, la llamamos la ciudad de las flores. Es la época en que llegaron los viajeros, los pintores y escritores, y se dice que fue Humboldt quien nombró a Jalapa ciudad de las flores. En este siglo se gestaron en Jalapa movimientos independentistas, como cuando María Teresa Medina de la Sota y Riva se unió en secreto a la causa. Aquí podemos, inclusive en esa página, pueden encontrar una pequeña leyenda donde describe el doctor Gilberto todo lo que sucedió. Y aquí hay algo muy importante. Sobre este hecho, quiero comentarles que por primera vez en un libro aparecen los nombres de los conspiradores, recién encontrados por el doctor Bermúdez Gorochotegui. En este siglo también cambia el icono del agua, haciéndose un poco más moderno. En este siglo aparecen muchos personajes, como Francisco Díaz Covarrubias, e iniciamos a completar la historia con la cultura, y es por esto que ponemos datos como el nacimiento de Ángel Garrido, quien escribió Noche de Luna en Jalapa. Y nos atrevimos, bueno, aquí está la paloma observando, haciendo sus observaciones astronómicas, porque este personaje fue reconocido a nivel internacional por sus investigaciones. Y aquí nos atrevemos a ilustrar Noche de Luna en Jalapa, y claro, Luna y Chema se ponen a tocar. Aquí tenemos otra vez a nuestro personaje trompetista, saxofonista, pero hoy está tocando con su abuelo. Él perteneció a la banda del Batallón de Ingenieros de Rurales, que después dio pie a esta banda. Se originó la Banda Sinfónica del Estado y la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Llegamos al siglo XX, Jalapa Cultural. Esta parte le tocó a nuestro cronista y había demasiada información. Cambia nuevamente la gráfica del agua, ya es mucho más moderna, pero nos enfrentamos a otro reto: incluir las ilustraciones con la fotografía. El reto que nos pareció tan difícil, cómo ilustrar toda esa parte, a lo mejor álgida de la historia para ser contada, y la ilustramos. Ahora nos llegan las fotografías, y ahora ¿qué hacemos con los personajes? Bueno, pues incluirlos dentro de las ilustraciones. Y es por esto que vemos aquí a Luna y a Chema con sus tenis en el recién inaugurado Estadio Jalapeño, que por cierto el próximo año cumple 100 años. Mencionamos hechos importantes de la cultura popular, como los carnavales de Jalapa, que fueron tan importantes y que invitaban para coronar a la reina al personaje de la época, al artista de la época. Y aquí está, se atreve Luna a cantar
con Pedro Infante en una coronación en el Estadio Jalapeño, pero también estuvo Cantinflas, que filmó aquí una película que se llamó El Carnaval del Trópico. Tenemos aquí cuando se inaugura la nueva estación y ahí están las palomas esperando el tren. Lo podemos ver cuando los Tecajetes, se inaugura el zoológico de los Tecajetes, y entonces les digo que ahí nació este personaje, Amarillo vivía ahí. Y en esta época también viene la disyuntiva. Jalapa se escribe con X o con J. Nosotros en la parte editorial decidimos que todo fuera escrito con X para no confundirlos, pero es a partir de esta fecha cuando se escribe así. ¿Y ustedes cómo lo escriben? A partir de esta fecha. Antes de terminar, quiero leerles el epílogo. Que dice, a ver si lo alcanzan a leer todo, lo podemos leer juntos. La pandilla y yo les hemos mostrado la historia de Jalapa a través del tiempo. Este libro ha sido solo una pequeña guía, como un mapa del tesoro, que les ayudará a conocer más sobre nuestra querida ciudad. Pero recuerden, la verdadera aventura está allá afuera, en las calles, los parques y las plazas. Cada rincón de Jalapa tiene una historia esperando a ser contada, y ustedes pueden descubrirla por sí mismos. Así que la próxima vez que caminen por aquí, no se olviden de mirar a su alrededor, levantar la vista y quizá me vean volar sobre sus cabezas.